Este es el podcast de Corazón de Mamá. Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida al cuarto y último episodio de la serie Embarazo Interrumpido. El equipo de Corazón de Mamá estamos agradecidos por nuestras invitadas que han venido compartiendo desde sus experiencias personales, sus vivencias íntimas acerca del aborto espontáneo. En esta ocasión, en nuestro último episodio, nos acompaña una psicóloga muy querida por el equipo de Corazón de Mamá y que también pues es un honor que nos acompañe en su agenda apretada, se haya tomado el tiempo para compartir con nuestra audiencia este tema que le hemos puesto un nuevo camino dentro del proceso de duelo, que como lo va a mencionar Irene, bueno, hay diferentes etapas y anhelamos que llegues a esta etapa en la que puedas tú ver que hay un nuevo camino, que puedes continuar hacia adelante con tu vida a pesar del dolor, de las preguntas, de las emociones que puedas experimentar, de la soledad que puedas estar sintiendo. Bueno, hoy queremos compartir contigo lo que Irene ha preparado. Queremos decirte también que ella tiene atención también particular. Vamos a dejar sus números para que te pongas en contacto con ella si ves la necesidad de acercarte y levantar la mano y decir: necesito ayuda para un nuevo camino. ¿Qué te parece si comenzamos? Un nuevo camino. Ya se ha hablado en otros temas de esta serie que el duelo se va procesando en diferentes etapas. Se entiende que estas necesariamente no llevan un forzoso estándar, sino que cada persona las vive de diferente manera, en distinta intensidad y tiempos. Lo que sí queda claro es que en algún momento del proceso se viven sentimientos de ira, miedo, regateo emocional, etcétera, pero es importante decir y creer que este proceso necesita tener un cierre, donde estos sentimientos, actitudes, pensamientos que se desbordan en algún momento tienen que llegar a regularse y que la vida vuelva a ser lo más estable y funcional posible. Esta última etapa del proceso de duelo es la aceptación. En esta etapa se espera que la persona empiece a aceptar la pérdida, no necesariamente a superarla, sino a comprenderla y entenderla como parte de la vida. Ya sin tanto dolor, se reubica a la persona fallecida en una parte de nuestro corazón menos dolorosa y aprendemos a vivir con ello. Quiero compartir con ustedes en esta ocasión una historia bíblica que nos ilustra de qué manera estos personajes que la palabra de Dios menciona vivieron este doloroso proceso y que al mismo tiempo nos deja una enseñanza significativa para todos los que hemos pasado por este desierto en algún momento de nuestra vida. La historia de la cual les hablo está en el libro de Ruth. Aquí se relata acerca de una familia piadosa que creía y servía a Dios, sin embargo no estuvo exenta de estos momentos dolorosos, la pérdida de un ser querido. La manera y el tiempo en que se logra cerrar un duelo no tiene necesariamente un ABC, pero lo que sí podemos decir es que influyen condiciones específicas que cada persona puede venir cargando, y en ocasiones dicho cierre puede tender a hacerse más difícil. Según la historia que se relata, Noemí antes de esto ya venía cargando con otras situaciones. Cuando esta etapa final del duelo empieza a llegar y la persona doliente comienza a experimentar cierta paz o descanso al respecto, es importante mencionar que en razón de esas experiencias pasadas, duelos anteriores no resueltos o falta de recursos emocionales o espirituales, pudiera haber un retroceso. ¿Qué quiero decir con esto? Que pueden llegar pensamientos de culpa, autorreclamos, miedos conscientes o inconscientes. Por ejemplo, la idea o la posibilidad de volver a engendrar empieza a parecer una buena idea. Sin embargo, el reflejo lejano de ¿y si vuelve a pasar lo mismo? Es común que aparezca. En el caso de Noemí, como muchos
como en otros muchos dolientes, durante este proceso, puede ser difícil controlar los pensamientos. Miren, en este momento, Noemí se define como alguien castigada por Dios. No encuentra otra explicación a su condición, sino que Dios debe estar enojado con ella y la está castigando. Ella le dice a sus nueras: no, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. En el capítulo 1, 19 y 20, continúa diciendo: y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella respondía: no me llamen Noemí, sino llamadme Mara, amarga, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. El verso 21 dice: yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. Sabemos que no podemos juzgar a alguien que sufre tan intensamente porque tenga de repente una actitud como esta. Sin embargo, si este es tu caso, es necesario hacer conciencia y buscar que estos pensamientos rumiantes no tomen el control y asirnos de las promesas fieles en Dios, en su palabra, para poder contrarrestarlos. Recordar que Jehová es mi pastor, que nada me va a faltar, que aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno. David aceptaba su condición al escribir este salmo y estaba consciente de que estaba transitando en ese momento por un valle de sombra de muerte, pero elegía pensar en que Dios es fiel y que esa condición iba a terminar y que en algún momento Dios lo pondría en esos lugares delicados para descansar. Cuando se está en esa etapa de aceptación, no permitas que te asalten estos pensamientos abrumadores. Confía en que Dios sigue siendo el capitán de tu barco y que Él tiene el control de todo lo que sucede. Otro punto importante a resaltar es no permitirnos estar inactivos. Hay que movernos, hay que accionar. En esa etapa donde ya podemos estar un poco menos abrumados por los acontecimientos, no podemos aún cantar victoria. Al tener ya un poco más de fuerza y ánimo, necesitamos involucrarnos en diferentes actividades, ocupar nuestra mente y nuestro cuerpo. Miren, en el caso de esta historia, Ruth no esperó a que la solución llegara a casa. Ella le dijo a su suegra: permítame ir al campo para recoger espigas, tras aquel ante cuyos ojos yo hallé gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Ella fue, y al llegar espigó en el campo tras los segadores, y dio la casualidad de que la parcela del campo pertenecía a Boaz, y que era de la familia de Elimelec. Sabemos como creyentes de un Dios omnipotente que no fue casualidad que Ruth espigara precisamente en los campos de Boaz. Sin embargo, si ella no se hubiera movido, esta bendición que la estaba esperando en ese lugar no hubiera llegado. Tenemos que creer que al final de toda tormenta siempre llegará la calma, y después de una noche oscura tiene que amanecer. Tenemos un Dios justo que es galardonador de los que le buscan. Según nos dice Hebreos 11:6, la amargura de Noemí y la tristeza de Ruth fueron compensadas por ese Dios galardonador. Esta historia, que empezó siendo lúgubre y triste, terminó en una maravillosa alabanza. Alabado sea el Señor, que hizo que no te faltara un pariente redentor, que su nombre sea celebrado en Israel. Él restaurará tu vida y sustentará tu vejez, porque tu nuera, que te ama y te es mejor que 7 hijos, lo ha dado a luz. Noemí tomó al niño y lo puso en su seno, y fue su ama. Y las vecinas le dieron nombre, diciendo: un hijo le ha nacido a Noemí. Eso es una maravillosa esperanza, confiar en que esto es posible porque creemos en ese Dios justo y ese Dios galardonador. Mira, ¿qué puedo hacer entonces? Yo quiero compartir esto contigo. ¿Qué puedo hacer para vivir esta etapa sin sobresaltos y retrocesos? Yo te recomendaría esto: busquen no estar solos. En el caso de Noemí, aunque Ruth fue quien tuvo la iniciativa de quedarse con ella, sabía que el estar acompañada en esos momentos era bueno. Por eso aceptó que Ruth se quedara con ella.
También es importante identificar cuáles son aquellos pensamientos que tienden a incrementar nuestro sufrimiento en ese momento, durante el proceso, y que además no resuelven en nada la situación, sino al contrario la intensifican más. Hay que identificarlos para poder contrarrestarlos precisamente. Hay que ubicarnos en aquellas cosas que sí podemos hacer y no incrementar la sensación de impotencia, ya que en un momento así tendemos a sentirnos completamente vulnerables y es algo normal, pero que tenemos que aprender a contrarrestar. Empápate de las promesas de Dios para sus vidas y traten de aplicarlas de forma práctica a su día a día. Refúgiense en Él. Esa va a ser la mejor decisión que pueden tomar. Dios les bendiga. Muchas gracias, Irene, por compartir con nosotros. Definitivamente es de gran valor lo que hoy has venido a compartir en la audiencia de Corazón de Mamá en este podcast. Te agradecemos de nuevo en nombre del equipo de Corazón de Mamá por tu valioso tiempo y compartir con nosotros estos puntos. Me resalta, ¿verdad? Para mí resalta el que aceptar no significa comprender. Es importante que lleguemos a ese punto, ¿verdad? De aceptar las circunstancias como algo, ¿verdad? Normal que ocurre, la pérdida de un ser querido. Y bueno, que cada una tenemos diferentes etapas en el duelo, pero que es importante tener un cierre. Y para ello, ¿verdad? También posiblemente vayas a ocupar ayuda, como lo decía Irene, cómo lograrlo. Bueno, no estés sola, no nos hagamos las valientes, no estés sola. O si detectas que alguno de los miembros de la familia necesita ese acompañamiento, bueno, pues hay que acercarse a ellos, ¿verdad? No solamente, lo hemos mencionado, no solamente la mujer vivimos el duelo, sino también el esposo, también los hijos, quizá los abuelos, los tíos. Bueno, si vemos que alguien, ¿verdad?, necesita ese apoyo, hay que acercarnos para que no caminen por este proceso solo, como lo mencionaba Irene, ¿verdad? Además, también qué importante es identificar, como mencionaba Irene, qué importante es identificar aquellos pensamientos, aquellos detalles que están detonando y haciéndonos recurrir y no superar esta etapa, este duelo, no dejar atrás, no cerrar ese ciclo. Entonces, identificar aquello que son esos pensamientos que no nos están ayudando, pensar en lo que pensamos, para entonces empezar a trabajar con ellos y empezar, como decía Irene, a llenarnos de la palabra de Dios en el pensamiento, meditar en ello. Y esto no es una negación, al contrario, viene a ser fortaleza, viene a ser consolación y viene a ser un camino, un nuevo camino para que nosotros continuemos hacia adelante, porque la vida va a seguir. No significa que vamos a olvidarnos, ¿verdad?, de ese ser tan amado que estábamos esperando, que nos habíamos ilusionado, sino que aceptemos que Dios tiene planes mayores de lo que a veces nosotros podemos comprender. Nuestro deseo es que Dios sane tu corazón y que te abraces de tu familia, que haya una nueva esperanza en tu corazón, en tu vida, en tus proyectos. Y bueno, si Dios así lo decide, ¿verdad? Bueno, Él en su tiempo, en su momento, quizá vaya a darte otro bebé. Pero todo eso también hay que platicarlo, hay que ponerlo sobre la mesa. No hay que quedarnos calladas, nos decía nuestra primera invitada. Son emociones, situaciones y pensamientos que hay que platicarlos. Entonces, nuestro deseo como equipo de Corazón de Mamá es que Dios consuele tu vida y que sigamos adelante. Te mandamos un abrazo de todo corazón y bueno, no me queda más que decirte desde mi Corazón de Mamá, deseo que Dios te bendiga. Síguenos en nuestras redes sociales: Instagram, Facebook, Spotify y YouTube.